Y ahora sí vamos al debate, en principio con lo que quedó en el aire, ¿no? Porque es muy representativo, por decirlo de alguna manera, que el propio ministro de Justicia señale lo que señaló y lo señale en estos días, previo a una fecha muy importante, como es el mensaje de 28 de julio, que diga que la carta de cierre del Congreso, la cuestión de confianza, ojo, está ahí. Está sobre la mesa. Es como que la guillotina, la espada de Damocles está ahí todavía. La pregunta es, ¿en un régimen democrático en serio, en un país que respete instituciones, con una tradición de diálogo y consenso, ese tipo de conductas intolerantes, matonejas pueden tener cabida? De cuando acá, la transformación de la Constitución, que es el contrato social, que es el pacto político por naturaleza. Valentín Paniagua le gustaba decir que es un tratado de paz, que terminada la batalla política, las partes se ponen de acuerdo. La Constitución moderna es acuerdo, es consenso, en reglas de juego que las aplican tantas, de gente que tiene pensamiento y prácticas políticas distintas, que incluso son adversarios, que compiten, que se enfrentan, que pelean duramente, pero respetan las reglas de juego para poder convivir. Querer modificar esa regla de juego en base a una imposición bajo un cierre es inaceptable en un régimen democrático de verdad. Y esto entonces deja mucho que desear. Ahí, por supuesto, hay una falsa interpretación de la cuestión de confianza. El presidente excede sus competencias porque el presidente, incluso con esta Constitución, no tiene facultad para intervenir en la reforma constitucional. Léase el artículo 206, que dice que ni siquiera puede observar la ley de reforma. ¿Cómo entonces puede ser cuestión de confianza? El Congreso es el titular de esa competencia, como el presidente es titular de un conjunto de competencias en las cuales el Congreso también tiene que respetar. Si eso no se entiende, estamos en un régimen pues de opereta, una republiqueta realmente que a mí me da mucha pena, quienes hemos peleado por la democracia en este país, que estemos llegando, ¿no? Y después nos admiramos de lo que pasa en el hermano país de Venezuela, ¿no? Por ese tipo de cositas. Claro, ya en versión caricaturesca, grotesca, degenerada, es lo que pasa pues en esos países donde se sigue este camino autocrático. Pero no es cierto, Lucho, que de alguna manera existe un vacío sobre en qué situaciones pues el presidente de la República puede o digamos tiene la posibilidad de presentar una cuestión de confianza y sobre todo, cómo interpretamos que le han dado la confianza o no. Claro, cuando se presenta un ministro es más sencillo, ¿no? O le das la confianza o no le das la confianza. Pero en este caso estamos hablando de 6 proyectos de reforma política donde el propio Parlamento dice, bueno, hemos votado, hombre, si te damos la confianza, pero a la hora de la hora vamos a cambiar porque no estamos de acuerdo con cómo lo has presentado. Entonces, ahí hay un vacío de cómo interpretamos pues qué es confianza y qué no es confianza. De hecho, estimado Omar, Ángel, el asunto tiene que ver con estas frases que la hemos escuchado en las últimas semanas, la esencia de las reformas. Ajá. ¿Cómo vamos a interpretar el 28 de julio lo que es la esencia? Que es un país donde tenemos precarias fuerzas políticas, empezamos este Congreso con 6 bancadas, ahora tenemos 11, lo cual significa que la gente se va acomodando según sus conveniencias. Y luego está este asunto. Yo, por supuesto, igual que Ángel, soy demócrata convicto y confeso. Pero la voz de la calle es que la gente quiere que cierren el Congreso. Impresionante. Esta mañana estuve por asuntos personales caminando por el Jirón de la Unión. Le pregunté como a 10 personas. 9 me dijeron, espero que el presidente cierre el Congreso en su mensaje a la nación. Claro que no lo quiero, pero hay una voz de la calle que yo tampoco creo que el presidente debe llevarse por las encuestas. ¿No se están ganando a pulso, Ángel? No, mira, verdad, el Congreso de la República con ciertas decisiones como la que vimos con Chávarri, por ejemplo, el presidente de la República se gana a pulso un montón de cosas, oye. Sigue ahí pendiente el tema del norte, la inseguridad. La desaprobación del Congreso llega a 90%, Ángel. Ya sé, pues, porque había una campaña especial. Y además el Congreso es un organismo especial. Hay que entender el rol del Congreso en la democracia. El Congreso es un organismo que mucha gente dirá, ¿para qué sirve? Mira, no hace obras, no presta servicios, ni siquiera autoriza nada. El gobierno sí, el gobierno puede hacer políticas que recojan populistamente un apoyo. El Congreso está para otra cosa. El Congreso controla, fiscaliza. No. Es una contraparte. Ángel, el Congreso legisla. Sí, el Congreso podría aprobar reformas importantes también. De acuerdo, pero es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo. Pero yo quiero un poco señalar aquí, la calle puede pedir muchas cosas, sobre todo cuando es incentivada, digamos, a través de psicosociales determinados. Además, yo quiero recordar
recordar acá, pero esta historia se repite. Hace 20 y tantos años hubo un señor también que hizo lo mismo y tuvo el 90 y tantos % de apoyo. Los demócratas que no hemos aprendido nada. Lo único que cambia es que los actores son distintos. Y ahí me da mucha pena que gente con la cual yo milité en el campo contra el fujimorismo, contra la dictadura del 5 de abril del año 92, hoy día esté planteando exactamente lo mismo para sacar de sus propios proyectos. Eso no me parece democrático y yo combatí ayer y combato ahora estos intentos, porque mira tú que conoces mejor que yo, tú eres venezolano, el proceso autocrático venezolano fue con los aplausos de mucha gente en Venezuela, de las clases pudientes, de los empresarios y medios de comunicación. Chávez no llegó con un golpe de Estado brutal que al día siguiente cambió la cosa, no, fue un proceso gradual donde la gente iba aplaudiendo la reforma. 20 años después lamentamos todos. Bueno, el problema y después, ¿no? y Lucho no nos va a dejar mentir, es que también, digamos, Chávez se gesta a partir de una clase política totalmente desacreditada. Cierto. Muy de acuerdo contigo, recordemos su discurso de investidura. No soy la causa, soy la consecuencia. Sí, cierto. Es verdad. Lo que esperamos que el domingo el presidente diga es algo positivo para el país. No sabemos qué, porque dicen que va a hablar sobre el plan de competitividad, infraestructura, pero la gente que está pasando hambre, la gente que está en el norte, como dice Ángel, que no ha resuelto su problema, la gente que nos roban los celulares cada semana, espera un discurso distinto. Ese es un punto importante, ¿no? Creo que acá todos coincidimos que la reforma política es crucial, que la reforma de justicia es clave para el desarrollo, para un país que, digamos, intente estar en vías de desarrollo, pero vamos, no podemos olvidarnos de la economía tampoco. El problema es qué tipo de reforma. Ahí yo no creo Mira, yo no creo la reforma en abstracto. Tú eres economista. Se habla de reforma económica y dos demócratas pueden tener dos posiciones distintas. Tú puedes ser más creer en el libre mercado y nosotros podemos creer más en una suerte de intervención regular, razonable del Estado democrático. Ambas son posiciones que tienen que coexistir en una sociedad democrática y tienen que estar reflejadas en una constitución para que haya una alternancia de poderes y de gobierno cada cierto tiempo por la vía electoral. Entonces no se trata de imponer un punto de vista, eso es lo que a mí me molesta y me fastidia. La constitución no puede nacer de una imposición, el chantaje es abierto y lo está diciendo Cheput. Aquí nadie señala que Cheput es fujimorista, es aprista, y no sé si se ha cambiado últimamente. Y el señor Eresi es un destacado militante del partido oficialista, ¿no? Entonces ellos mismos están empezando a sentir de que aquí hay algo que empieza a ir más allá del tema de fondo. Y si bien es cierto lo que decía Chávez es un hombre inteligente, podemos estar en contra, él era la consecuencia. Es verdad, pero se le podría responder que hay remedios que son peores que la enfermedad. Yo creo que la solución chavista para los problemas venezolanos, para la crisis de la Cuarta República, para los problemas de corrupción de Carlos Andrés Pérez y compañía, ¿ya?, creo que era inmensamente superior al proceso que hoy día Maduro lidera, ahora, destruyendo a su país. Ahora, el problema acá con Vizcarra en este momento es que efectivamente tenemos también una clase política totalmente desacreditada por la población, pero en este caso el remedio no se ve, o no hay claridad de qué remedio quiere usar el presidente de la República, porque efectivamente estas reformas políticas y de justicia, claro que son necesarias, pero ¿acaso no se están haciendo a las patadas y de manera muy acelerada cosas tan trascendentes como cambiar el sistema de justicia, cambiar el modelo político? Es correcto. Y de nuevo insisto en la voz de la calle. Esta mañana volví a hacer una breve encuesta en la calle y les pregunté a la gente, deme el nombre de 3 ministros. No me dieron ni uno. Hay una pésima política comunicacional que a veces yo, como profesor de comunicación política, no sé si es a propósito o simplemente sucede. Se escucha la voz del presidente, se escucha la voz del primer ministro. Ayer hubo una reunión trascendental en Arequipa. El presidente dio un discurso de 2 minutos, más nunca se supo qué fue lo que pasó. Y un discurso, y ahí también esto merece el análisis realmente porque es un tema importante, un discurso donde a todas luces, para quien interpreta sus palabras, está retrocediendo, porque lo que dijo en Arequipa es que va a revisar
va a revisar la licencia de construcción que se dio al proyecto minero Tía María. Es decir, primero le doy la licencia de construcción porque supuestamente cumplen con todos los requisitos, eso lo dijo el ministro de Energía y Minas, eso lo dijo el propio presidente de la República. ¿Y cómo es esto que va a revisar? Entonces no cumplían los requisitos. Pero es peor que eso, pues, es peor que eso, porque no solamente, ojalá que, primero que aparece maltratado, la investidura del jefe de Estado por los suelos, los otros eran los que llevaban la voz cantante y el presidente parecía rehén. Y él inclusive en ese contexto así atroz, donde la investidura presidencial está siendo agredida en forma prepotente, se da tiempo para atacar al Congreso de la República. Mira tú esas cosas absolutamente raras. Yo lo que quiero decir que lo grave ahí es que se ha comprometido a darle curso a un proyecto de nueva ley de minería presentado por los caballeros estos, que son antimineros. O sea, lo que nos está anunciando el presidente en buen cristiano es que vamos a tener una propuesta de ley, no sé si la asumirá el Ejecutivo, de tipo antiminero, que es lo que quieren las otras personas, y eso sí me parece grave porque estamos ante una verdadera capitulación del jefe de Estado ante una responsabilidad. ¿Cómo es posible que dé una licencia porque cree que todo está bien y ahora considere que eso está mal y está retrocediendo? Eso creo que es clarísimo. Perdóname, Ángel Lucho, una información de último minuto. Ojo, una nueva bancada se ha conformado en el Congreso de la República, una nueva bancada. Bueno, con 5 nada más se puede formar una bancada, ¿no? Unidos por la República. ¿Quiénes conforman ahora Unidos por la República? La congresista Patricia Donaire, líder Ushunahua, Rolando Reategui, Maritza García, Lucio Ávila y el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Es una nueva bancada con miras a presidir, a presentarse a la mesa directiva del Parlamento. Y bueno, nos da pie justamente para hablar y comentar esto, ¿no? Eso tenía que ver, Omar, con lo que yo dije al principio. Sí. Estamos en un sistema, lo ha dicho alguna vez el propio politólogo Martín Tanaka, esto es un gobierno, un Estado, un sistema, una institucionalidad de alguna manera pegada con baba. Entonces, esa nueva bancada no aflora nada, no ayuda nada. Yo creo que lo que vamos a tener esta noche cuando vayan a terminar de firmar los que tienen que aprobar alguna postulación a la mesa directiva, indica que estamos mal. Y estamos mal con cosas como lo que Ángel decía. Hay una precariedad también en el Ejecutivo, capitulando frente a estos antimineros. El presidente debería tener una posición mucho más firme. Si ya dio la licencia, pues tiene que usarla, afrontarla, confrontarla. Ahora viene y echa un poco hacia atrás como el cangrejo. Yo he estado en Tía María, yo soy partidario de que se le dé la licencia a la minera. He visitado países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra también, donde hay minería de tajo abierto y ha funcionado. Pero aquí la politiquería es muy fuerte. En el mismo avión que yo viajé a Arequipa a conocer el proyecto Tía María, iba el presidente, el padre del expresidente Humala, a susar a las masas. O sea, aquí hay una politiquería interfiriendo con un proyecto que alguna gente dirá, ¿cómo es esto? Recordemos, de cada $10 de inversión, 7 son minería. Esto es un país minero. Sí, pero respetemos el medio ambiente. El impacto minero es clave, evidentemente, para el crecimiento económico, incluso para el desarrollo. Pero también es cierto, que la Sauder tiene un pasado en Arequipa bastante complicado, ¿no? Hay minas, que pueden funcionar, pero el tema es que la gente no confía. Pues, pero hay que distinguir entre lo que es una lucha legítima por corregir esos errores, esas malas prácticas, esos antecedentes históricos. Una cosa, yo saludo esa lucha, y otra cosa es quienes han hecho de esto una ideología para combatir el carácter minero del Perú, diciendo que somos un país agrícola. Los que aprovechan esa desconfianza. Y eso me parece, haber ideologizado este tema me parece mal. Y lamentablemente hay sectores de la izquierda que han hecho de esto una bandera de principios y por eso que no quieren transar. Y ellos en realidad, por más que se le hagan cambios, no van a estar de acuerdo con que esto prospere. Pero yo quería decir una cosa más grave, si me permites un minuto. Claro que sí, Ángel. Mira tú, nosotros nos reímos y repudiamos la actitud de Mamani, la señora Ponce y compañía, y este anuncio, es un chiste de mal gusto, hecho a última hora, y ¿sabes qué? Con visión perversa. Porque
porque no solamente es chistoso, sino también es una maniobra. Eso es para permitir que el señor Salaverry, que no tiene bancada, pueda postular. O sea, se arma una cosa hecha a su medida. Si no, no podría postular. No podría postular porque él tiene que tener una bancada y como está fuera de todo, no tendría el asidero para... Entonces, se ha formado una bancada artificial para poder postularlo. ¿En qué ha quedado entonces ese intento de que hubo unos años atrás de fortalecer los partidos políticos cuando el propio Tribunal Constitucional en mayoría hace una interpretación de la libertad de conciencia como si los congresistas no fueran responsables y de partidos? Entonces ha destruido, y hoy día tenemos más bancadas que las que teníamos en el anterior Congreso del señor, que de la época de Humala, que ya era pésimo. Este es peor que pésimo. Sí, se ha atomizado, es verdad, pero ¿qué sería lo mejor para el Parlamento, digamos, de cara a la siguiente legislatura, ¿no? Que Daniel Salaverry se mantenga en la presidencia del Congreso o que entre Pedro Laechea, que evidentemente es respaldado pues por el fujimorismo, ¿no? Es una respuesta complicada. Yo tengo la impresión que va a entrar el señor Laechea porque el señor Salaverry ha de alguna manera resquebrajado un poco su personalidad frente a las demás bancadas y de alguna manera ha creado muchos anticuerpos. Ahora, no va a ser fácil en el año que vamos a entrar al preelectoral tener un presidente y una mesa directiva, porque a veces el primer vicepresidente y el segundo también importan, que consiga de alguna manera crear un consenso. Es un año muy complicado. Si el año 2019 ha sido complicado, esta segunda mitad del 19, entrar al 20, va a generar muchos problemas. O sea, va a ser complicado buscar una persona de consenso. El señor Iberico, que había sido parece presidente, de consenso, ni Laechea ni Salaverry parecen de consenso. El señor Iberico, que fue presidente del Congreso, y yo no lo considero una mala carta, lo habría hecho mejor. No sé, creo que el hecho de que se alejó del Congreso un tiempo para ser embajador le ha quitado méritos a lo que pudiera ser una buena presidencia. Bueno, pero todo apunta a tendrán los votos el fujimorismo, al parecer. No se sabe, pues, con este tipo de cosas ahí ya de donde se juegan cartas bajo la mesa y el partido no se desarrolla en la cancha, sino en la trastienda, en un bar medio raro. Yo no sé, francamente. Yo creo que debe fluir el resultado de la mayoría, ¿no? Y ahí hay que ser claros en eso. La democracia es el régimen de las mayorías. Yo no digo que eso sea perfecto, sino es la única regla que permite resolver situaciones controvertidas. El hecho de ser mayoría y de ser opositor y de ser discrepante no debe significar no tener capacidad política para ponerse de acuerdo en que el carro camine. Yo puedo discrepar mucho, pero armo mi cancha para que esa pelea sea ordenada. Yo no creo en los consensos absolutos donde hay un solo pensamiento, una sola persona que disipa y evapora las diferencias. No, señor. La democracia, repito, es el reconocimiento de contradicciones agudas y fuertes, pero lo que establece es reglas de juego como un partido de fútbol que hace que un choque de personas que juegan con la patada y las pelotas no terminen pues lesionándose, sino de un espectáculo bonito. De eso se trata la política. Pero no sé inteligente qué opinas que los últimos dos presidentes del Congreso, digamos Salaverry y Lucho Galarreta, lo que han hecho de alguna manera es exacerbar esas contradicciones dentro del Parlamento, más que de llegar a consenso. Sí, probablemente sí. Estoy de acuerdo. Ha habido malos manejos, sí, no, hay que decir. Me parece que Luz Salgado fue, digamos, una presidenta mucho más conciliadora de alguna manera, pese a que se le reconoce como alguien del fujimorismo clásico, ¿no? Pero yo lo que temo, Omar, es que los congresistas han perdido un poco la expectativa con la voz de la calle. O sea, parece que ya no les importa que la gente rechace estas contradicciones, estos insultos que han tenido en las últimas semanas. O sea, no les importa. Bueno, pasemos a dos temas claves que se están debatiendo en este momento en el Parlamento, ya de temas de fondo sobre la reforma política del Ejecutivo, ¿no? Uno tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Todos hemos visto qué ha pasado, se votó, no se alcanzaron los votos suficientes para que esto se apruebe, digamos, de manera consensuada y tenía que ir a un referéndum, se está reconsiderando a ver si ahora alcanzan los votos. ¿Qué es lo mejor en cuanto a la inmunidad en el caso de que el Ejecutivo plantea que lo vea la Corte Suprema? Entiendo que el Congreso ha establecido otros parámetros. Bueno, yo en lo particular, yo creo que la inmunidad es constitutiva del
de todo parlamento democrático, ¿no? Es una barrera, es un escudo contra los efectos del poder. Históricamente las monarquías y los regímenes autoritarios, ¿no? Que además que no vienen de la voluntad popular, tienen un conjunto de mecanismos, inclusive los jurisdiccionales, para poder liquidar, golpear a quienes desde la tribuna parlamentaria hacen oposición y críticas, ¿no? Claro, pero entonces, hablamos de delincuentes, ¿no? Hablamos de delincuentes, de los robagasolina, de los metemanos, de ellos, pero ¿no? para eso tiene que haber mecanismos. Mire, la realidad, yo soy enemigo de quienes agarran un caso y lo generalizan para tirarse así en un tris toda una doctrina que tiene años y años de sedimentación en la tradición constitucional. No porque hay un sinvergüenza y otro que efectivamente eso pasa hasta en la Iglesia Católica y en un convento de monjas. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos con ellos? No, con esos hay que hacer algo con ellos. Hay una reforma que a mí me parecería importante, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que el Parlamento se pronuncie no, sino que la haga larga y entonces de esa manera, sin decir sí o no, pero entonces se puede establecer como en Colombia, lo que un tiempo en el cual si no hay pronunciamiento se da por entendida que procede el levantamiento del fuero parlamentario. Esto es lo que se llama el silencio positivo. Esa sería una reforma importante para que los parlamentarios asuman de cara al país si le levantan o no. Lo peor es que hagan una especie de mutis y dejen pasar tiempo, 1 año, 2 años, y a veces mucho tiempo. Ahí sí hay una burla a la actuación de la justicia, ¿no? Pero salvo otros casos, yo creo... Ahora, ¿por qué no la Corte? Porque mira, la Corte es la encargada de juzgar. Entonces le vamos a dar a quien tiene la obligación de conocer el fondo, también la tarea de levantar el fuero. En realidad eso no tiene ninguna gracia. Casi no hay medida... O sea, la Corte, en este caso, la Corte Suprema de la República, no es una instancia distinta. Es el encargado de juzgar los supuestos delitos que puedan cometer los parlamentarios. Ellos van a decir si procede o no levantarle el fuero para juzgarlo. Me parece realmente un contrasentido. Entiendo, según comentaba el propio congresista Cheput, se ha introducido un texto sustitutorio para que sea el Tribunal Constitucional el que defina esto, si es que, como tú dices, Ángel, el Congreso no se pronuncia en un determinado tiempo, pues razonable, ¿no? Que parece algo mucho más razonable. Yo estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que lamentablemente el Congreso, no solamente la Comisión de Constitución, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ética, le ha dado largas a varios temas para tener casos como el congresista Donaire, que supuestamente no ha habido, y hay gente que lo ve, que si un café, que si la gente le dice que lo ha visto en la calle. O sea, es una burla a las leyes. Yo creo que el modelo colombiano y lo que se está proponiendo sería una solución. Se ha abusado de esta propuesta y es hora de que la gente entienda que el Congreso no puede seguir blindando este tipo de personajes impresentables. Por menos, al fin lo vamos a no tener como comentarista el 29 de julio en los eventos de la parada militar. Bueno, y aparte de eso, es algo que afecta, la gente va a interpretar y va a generar corrientes de opinión, pero afecta directamente al propio Congreso, es decir, los afecta a ellos mismos en su credibilidad, mantener a gente de esa calaña. Pero mira, yo quiero ir contra la corriente, creo que se trata un poco de eso para que nos por favor, Ángel. Explique. Mire, en el caso del señor Donaire, yo creo que el Congreso ha actuado dentro de la pauta establecida por la Constitución. O sea, habían algunas personas que creen de que... Hicieron larga. No. Larguísimo. No, aguanta un ratito. Para que la culpabilidad de alguien sea establecida se necesita una sentencia firme, incontestable. En consecuencia, eso difiere del punto de vista de otra gente que en el Congreso planteaba y en la opinión pública también, algunos medios de comunicación, de que a la primera sentencia, cuando todavía puede ser declarada la inocencia, ya se procede a levantar el fuero. Mira tú, ahí hay 2 puntos de vista. Yo soy de los que creo de que la culpabilidad, y aquí soy clásico, esto yo lo aprendí en la universidad hasta y lo última instancia. O sea, tú para ser culpable tienes que ser condenado en última instancia, ya sin posibilidad de apelar. Pero mientras tú puedas apelar, sigues siendo inocente, en base a esa presunción que está en la Constitución. Ahí está el artículo de la Carta que dice que toda persona debe ser reputada inocente hasta que no se declare judicialmente su culpabilidad en etapa final y definitiva. Eso es lo que yo creo, nada más. Es un debate interesante de fondo. Sin embargo, lo que dice, pues entiendo, el Código
Código Penal es que con una sentencia de primera instancia ya tendrías que irte a la cárcel, tanto así que los otros, digamos, miembros del ejército involucrados en este tema de robo de gasolina, ni bien salió la sentencia, señores, pasen por favor. Claro. Y el señor Donaire estaba muy capaz. Correcto, pero el reglamento del Congreso, que es ley de la República también, decía sentencia en última instancia. Entonces ahí hay ese conflicto. Lo que quiero decir que eso, hay razones, no es blindaje a secas como se quiere plantear acá, porque el señor Donaire ni siquiera es de la bancada mayoritaria. Yo votaba con ellos, ¿no? Diferencias con Ángel, en el sentido que, a pesar que no estamos en horario, me imagino, de niños, yo escribí hace años un artículo llamado La pendejocracia. Yo creo que hay mucho de eso. O sea, se juega mucho a apropiar la ley para justificar situaciones. Lo del congresista Donaire y de otros congresistas y de otros jueces supremos, etcétera, es realmente lo que tiene a la población muy molesta con el estilo. Y aparte, perdóname, si fuesen tan escrupulosos con las normas, a Kenji Fujimori y a los demás, Bienvenido Ramírez y toda esta gente, lo sacaron en una y sin posibilidad de retorno. Ahí no fueron muy escrupulosos, ahí de frente a ser investigados y suspendidos sin fecha definida. Así, claro. Sí, por eso es que este Congreso a lo mejor va a ser, uno siempre dice, este Congreso es mejor o peor que el anterior. Este es muy malo, lo cual no garantiza que al no ser reelegidos, el próximo vaya a ser mejor. Vámonos justamente al Parlamento. Ahí está nuestro compañero Rob Reina con todos los detalles de este debate. Rob, muy buenas noches. Y recogiendo lo que en democracia, con lo cual no necesariamente coincidimos, estoy cumpliendo con mi deber hasta el último minuto, presidente. El texto sustitutorio que se le ha alcanzado y que ya tienen los señores congresistas en sus tabletas recoge lo que acá se ha trabajado a lo largo de largas horas de debate y largas horas también de búsqueda de consenso. Se está en el artículo 20 concordando lo que efectivamente se aprobó se aprobó ya en el artículo 13 del texto sustitutorio a la ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y demás. Por eso es que en este texto, presidente, se recoge lo que ya se aprobó y ya se exoneró de segunda votación. Presidente, se está respetando lo que aquí se ha reclamado, que sea la legitimidad reconocida por el voto del militante o por el voto del ciudadano, dependiendo de si es elección interna o si es elección primaria, sea la que determine quiénes deben conformar la lista final de candidatos. Se ha acordado también que esa lista necesariamente debe respetar la cuota del 40 y el 60% que deben ser hombres o mujeres. Eso a fin de garantizar que efectivamente todos vamos a tener la posibilidad de integrar una lista que se presentará en todas sus etapas de manera tal que las mujeres, como ocurre, repito, en algunos partidos, no queden a la cola y los hombres tampoco. De tal manera que en condiciones de igualdad podamos estar mostrados. ¿Interrupción? Bueno, termino entonces, congresista. Muchas gracias. Entonces, en condiciones, repito, presidente, de igualdad, podrán competir para buscar el voto ciudadano, para buscar que el ciudadano legitime con su voto quién quiere que lo represente y se gane un espacio, como nos lo hemos ganado cada uno de los que estamos aquí representando al pueblo, presidente. Eso significa, por lo tanto, que nosotros respetaremos el voto preferencial en todas las etapas, presentando las listas de manera alternada. Nadie debe quedarse en una posición que no pueda permitir que sea visto y, por lo tanto, mejorar la posibilidad de ser elegido. Evitará también
la pugna por cuál es el número que me van a dar, porque esto estará determinado por los militantes o por los ciudadanos en la elección interna o en la elección primaria. Presidente, hay preocupación también con respecto a si esto es o no un experimento y cuál es el resultado que pueda tener. Por eso es que en la segunda disposición complementaria transitoria se dispone que la evaluación de la eficacia de la modificación de los artículos 21 y 116 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, se hará en el año 2021 y lo harán los organismos del sistema electoral y la Defensoría del Pueblo. Ellos se abocarán al análisis de dicho proceso electoral, en particular, presidente, respecto de las medidas dictadas para promover la participación de la mujer en la política, en un plazo no mayor de 6 meses de concluido el mismo. Esto permitirá, presidente, ver si efectivamente con estas mejoras se ha alcanzado todo lo que acá se ha reclamado para poder incrementar la cuota y mejorar la ubicación de las mujeres en una lista de candidatos. Eso permitirá, presidente, evaluar si lo que está dispuesto en la tercera disposición complementaria debe aplicarse o a lo mejor deba hacerse más rápido o quizá diferirse o anularse. Es decir, aquello que dispone que esta implementación progresiva en el aumento de la cuota deberá evaluarse a fin de continuar e implementar. Dicho esto, presidente, y luego de un arduo trabajo en la búsqueda del consenso y sobre todo buscando que se respeten determinadas condiciones como el respeto a la voluntad popular que da la legitimidad de la representación, dar participación igualitaria a hombres y a mujeres, permitir que no haya uso abusivo. Bueno, hablaba la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que ha llevado el debate en estas semanas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora se está sustentando el proyecto de paridad de género y alternancia. Se nos ha ido el tiempo bastante rápido. Muchas gracias tanto a Luis Fernando Núñez y a Ángel Delgado por este interesante debate. Nos vamos a una pausa, pero ahora vamos a hablar de economía con dos destacados economistas, a Carlos Adriancén y Melvin Escudero, para ver qué esperamos efectivamente el mensaje del presidente Vizcarra en 28 de julio, pero en materia económica, ya lo hemos dicho, los otros temas son importantes, pero no hay que descuidar esto. Una pausa y volvemos.